Sobre una mesa larga, una caja de masa M pequeña de 3000 gramos, es decir, 3 kilogramos, no vamos a caer en ese peine. Impacta con otra de masa M grande de 10 kilogramos cuando la primera llevaba una rapidez de 2 metros sobre segundo. Después de la colisión, M grande comienza a moverse y recorre 50 centímetros hasta detenerse. Entre M grande y la mesa el coeficiente de roce cinético es de 0,317 y que todos los movimientos son unidimensionales y en línea recta. Se desea saber la rapidez de M pequeña inmediatamente después de la colisión. Determinar qué tipo de choque ocurrió. Y considerando que el choque duró 0,048 segundos, ¿cuánto vale la magnitud de la fuerza media que sintió M grande? Cuando nos dicen que M grande comienza a moverse es porque antes no se estaba moviendo. Partió del reposo. Y eventualmente, el roce con la mesa hace que se detenga de nuevo. Este coeficiente solo aplica para M grande, M pequeña no siente el roce, ni antes, ni después del choque. ¿Quieren la rapidez final de M pequeña? Quizá debamos conseguir la de M grande por el camino, pero nos piden específicamente la de M pequeña. Determinar el tipo de choque, esto se hace con la energía cinética del sistema. Y el cálculo de la fuerza promedio, es una reaplicación del teorema del momento-impulso. Veamos la situación. El enunciado nos da solo el panorama antes del choque, su desenlace es algo que inferimos. Generalmente, los objetos pequeños tienen las de perder en comparación a los que tienen gran masa a menos que se muevan realmente rápido. Por esta razón, cuando un camión de carga choca contra un auto pequeño, el conductor del camión rara vez sale herido y el auto queda visiblemente destruido. La manera en que un móvil de poca masa puede poner a uno de masa más grande en su lugar es teniendo una velocidad enorme, como una bala. Así que suponer que M pequeña rebota es razonable. Rebobinemos. Se quiere la rapidez de M pequeña luego del choque. Resolver esto nos dirá si es cierta la suposición o no. Sabemos que el momento lineal se conserva en un choque. Antes del choque, solo se mueve M pequeña a una rapidez U suponemos sentido positivo. Sabemos que la masa M grande se empieza a mover después de que la pequeña la choca, lo dice el enunciado. Esto implica que al principio no se movía. Después del choque, cada una se mueve a velocidades v1 y v2 respectivamente. No conocemos ninguna de ellas, el enunciado nos pide la primera. Voy a suponer que M pequeña rebota, de ahí el menos de su momento lineal y el más del momento de M grande. Si estos sentidos llegaran a ser falsos, el despeje me lo va a decir. Porque la rapidez me daría negativa. Despejamos, pero no podemos hacer más de momento, tenemos dos incógnitas. Como no sabemos nada de la colisión, veamos en el futuro. Veamos qué le pasa a M grande. Invoquemos el teorema de conservación de la energía. En el instante 2, que es justo después del choque. La masa M grande tiene energía cinética, dada por la velocidad que adquirió después del choque. Como siente fricción, eventualmente pierde esa energía y se detiene. En el instante 3 no tiene energía. Vean que después del choque, la masa M pequeña no tiene nada que ver con la masa M grande. Volviendo con M grande, su cinética se esfumó porque el roce se la quitó. El trabajo del roce es este. ¿Dónde D es medio metro? Cancelamos la masa. Y despejamos V2. Que resulta en aproximadamente 1,78 metros sobre segundo. Nos devolvemos al primer despeje y determinamos que V1 es 3,93 metros sobre segundo. Al obtener dos signos positivos vemos que las masas efectivamente se mueven en la dirección supuesta. ¿Pero qué tipo de choque fue este? Veamos. Justo al chocar. El sistema masa-masa tenía esta energía cinética. Valuada en 6 julios. Luego. Ambas tienen sus cinéticas. Que evaluadas dan una energía mayor que antes. Como se gana energía, delta K no es cero. Es un choque inelástico donde se liberó energía. Hubo una explosión, una reacción exotérmica. Para conocer la magnitud de la fuerza media que sintió M grande llamemos al teorema de nuevo, solo para dicha masa. Partiendo de esto. Su momento inicial es cero,
su momento final es m grande por la velocidad que adquirió. Recuerde que esto es solo la perspectiva de m grande, no del sistema. No incluimos a la masa m pequeña por esta razón. Despejamos la fuerza. Y sustituimos los valores. La masa m grande sintió una fuerza promedio de 370,93 Newton durante 0,048 segundos. Por esta razón salió disparada hacia adelante. Esta fuerza solo dura ese pequeño instante de tiempo porque es un impulso. Continuemos. Dos discos de masas m⁻1 de 7 kilogramos y m⁻2 que es 3 veces la masa 1 y radios r⁻1 1 metro y r⁻2 la mitad están acoplados, conformando un único sólido que gira alrededor de su eje central. Una polea doble. Del disco más grande cuelga una masa puntual m⁻3 de 4 kilogramos y del otro disco, una masa m⁻4 desconocida. El sistema se encuentra en equilibrio. Es un problema de estática rotacional. Halle. Momento de inercia de la polea. La masa m⁻4. Magnitud de la fuerza ejercida por eje de la polea sobre la misma. Posición del centro de masas del sistema conformado por las masas puntuales. Tome como origen la proyección del centro de la polea en el eje X mostrado en la figura. Se desea y, la masa, la fuerza normal de la polea y la posición del centro de masa solo considerando las masas puntuales. Empecemos. Para construir una polea doble, solo debe soldar un disco grande. A uno pequeño. Justo por su centro. En torno a este eje girará el sistema. Entonces, el momento de inercia de la polea es la superposición de los momentos de los discos. No hay que mover nada porque están centrados. Saben que no puedo evitar hacer esto. Mucho más bonito. Vamos a sustituir. Este es el momento de inercia de la polea con los datos. Para conseguir la masa, necesitamos llamar a Newton. Hacemos en dos diagramas de cuerpo y sólido libre. Tendremos dos tensiones diferentes en radios diferentes. Por ser estático, por suerte, esas tensiones son iguales a el peso de las masas. Para la polea es otro asunto. Necesitamos torque. Lógicamente, el eje en el centro. No hace torque ni la normal ni el peso. Este es el brazo de palanca de la tensión 1. Mide R⁻1. El ángulo entre brazo y fuerza es 90 grados. Regla de la mano derecha. Pulgar hacia afuera, positivo. Brazo, fuerza, seno de 90 grados que vale 1. Este es el brazo de palanca de la tensión 2. Mide R⁻2. El ángulo entre brazo y fuerza es 90 grados. Regla de la mano derecha. Pulgar hacia adentro, negativo. Brazo, fuerza, seno de 90 grados que vale 1. Sustituimos las tensiones. Cancelamos. Llegamos a esto, todo conocido. Resulta que la masa debe ser de 8 kilogramos para que se quede el sistema en reposo. Con esto conocido ya podemos hallar la normal. Se cumple la primera ley de Newton. Así que la normal es la suma de todas las demás fuerzas. O lo que es lo mismo, la suma de todos los pesos. Recuerde que el peso de la polea viene dado por la suma de las masas de ambos discos por la gravedad. El resultado es 400 Newton. Vamos con la posición del centro de masas. Este es el origen que nos imponen. Nos dieron un eje X, esa línea punteada que une a las masas. Y proyectamos el centro de la polea en esta línea. Vemos que, el centro de masas como mucho tendrá solo componente X, ya que las masas están en Y igual a 0. Necesitamos las coordenadas de cada masa, que coinciden con los radios de los discos en torno a los cuales pasan las cuerdas que las sostienen. El único detalle es que la masa m⁻3 está a la izquierda del origen, su posición es negativa y m⁻4 está a la derecha,
su posición es positiva. Sustituimos. El resultado es 0. Eso sucede porque estamos en equilibrio. Si el centro de masas estuviese un poco corrido hacia cualquier lado, las masas se estarían moviendo. Continuemos con el problema de dinámica. Sea m⁻1 igual a m⁻p igual a 5 kilogramos, m⁻2 igual a 20 kilogramos y nos dan dos radios r y r⁻1 iguales a 26 y 45 centímetros respectivamente. Tenemos un disco de masa m⁻1 y radio r⁻1 al que se amarró una cuerda por su centro. Esta cuerda pasa por una polea de masa m⁻p idéntica a la del disco, pero radio más pequeño r grande. Simplemente están hechas de materiales diferentes. La masa puntual m⁻2 cuelga del otro lado. Veamos la situación antes de las incógnitas. El disco m⁻1 es arrastrado y rueda ya que no tiene cómo resistirse a m⁻2. Recuerden que un sólido que rueda sin deslizar no siente roce cinético, que sería el mecanismo de defensa de m⁻1. Para que el sistema viajara en sentido contrario, alguien tendría que alar al disco hacia la izquierda. Se busca aceleración de m⁻2, que viene siendo la misma aceleración del centro de masas del disco. Aceleración angular de la polea. Tensiones a ambos lados de la polea, por ser no ideal ya que tiene masa y radio, la tensión el lado de m⁻1 y m⁻2 es diferente. Finalmente, fuerza de roce sobre el disco. Como en todo problema de dinámica rotacional, hallar la aceleración es clave para resolver todo el problema. Comencemos por los diagramas de sólido y cuerpo libre. Para el disco, necesitamos un diagrama de sólido libre. Dibujamos el contorno del disco. Su peso actúa en su centro geométrico. Hacia el centro de la Tierra. La tensión que lo arrastra, en su centro. La fuerza de roce que se opone al movimiento y evita que patine en la base. Y la normal de la superficie. Vamos con la polea. Silueta de la misma. Su peso en su centro geométrico. La tensión que ejerce el lado de la cuerda que va hacia el disco. La que va hacia la masa puntual. Y para lucirnos, la normal. No nos la pidieron, pero así se vería. Como la polea no se traslada, sus fuerzas están en equilibrio. Hay una normal horizontal que compensa la tensión 1 y una vertical que compensa el peso y la tensión 2. Finalmente, el archiconocido diagrama de la masa puntual. Lo hemos visto mucho ya. Para la masa puntual, la suma de fuerzas en el eje Y es igual a esto. Tensión 2 menos su peso es igual a menos masa por aceleración ya que la masa m⁻2 baja. Veamos los torques de la polea ahora. Colocamos el origen en el lugar más lógico. No hacen torque ni el peso ni la normal. El brazo de palanca para la tensión 1 es igual al radio de la polea. Este torque es fuerza, es decir tensión 1 por el radio por seno de 90 grados que vale 1. Es decir, T⁻1 por el radio. El torque es positivo. Puede verificarlo con la regla de la mano derecha. Por otro lado, el torque de T⁻2 tiene esta forma. Es negativo. El brazo mide también el radio y el ángulo entre el brazo y la fuerza es 90 grados. Esta suma de torques no es cero, porque la polea rota. Es igual a el momento de inercia de la polea, que por ser un disco es m⁻p por el radio de la polea entre 2. Por alfa, pero ¿cómo escribimos la aceleración angular sin adicionar más incógnitas? Veamos una cosa. Sabemos que, en este punto, la aceleración es a la misma a que sale en la segunda ley de Newton para la masa puntual. Veamos cómo se transmite esa aceleración al resto del sistema. La aceleración viaja por la cuerda, por la polea y llega al centro de masas del disco. Todos los puntos negros tienen exactamente la misma magnitud de la aceleración lineal a. Y también sabemos que la polea no se traslada, rota. Un cuerpo que rota tiene aceleración angular, que se puede calcular como la aceleración conocida en algún punto entre la distancia entre ese punto y el eje de rotación. Sabemos que los puntos negros del borde de la polea tienen aceleración a igual a la de la masa puntual m⁻2. Entonces, alfa de la polea es a entre la distancia entre estos puntos y el eje. Como la polea gira sobre su propio eje, esta distancia es su radio.
Por último, sabemos que para que la masa baje, la polea debe girar en sentido horario. Colocamos un menos. Tachamos los radios. Y nos queda esto, mucho más limpio. De momento, tenemos 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Pero no hemos hecho nada con m⁻1 todavía. Vamos a hallar el torque. Tenemos 2 maneras, que conducen a estrategias un poco diferentes, pero al mismo resultado. ¿Qué tal si ponemos el origen del brazo de palanca en el centro? O en la base. Empecemos por el centro. No hace torque nada de esto. La suma de torques será, el de la normal, más el de la fuerza de roce. La normal y el brazo hacen 180 grados. El seno de 180 grados es 0, el torque de la normal se anulará por esta razón, no lo vamos a poner. Vamos a hallar el torque de la fuerza de roce. Es igual al brazo, en este caso R⁻1, por la fuerza de roce por el seno de 90 grados que es 1. El torque es negativo según la regla de la mano derecha. La suma de torques es igual al momento de inercia por alfa. El menos se debe a que rota en sentido horario. La aceleración angular es la del centro de masas entre el radio que toca la superficie porque este es un sólido que rota sin deslizar. Recuerde el diagrama visto en clase donde se suman las aceleraciones de traslación y rotación. Al simplificar llegamos a esto. Veamos a dónde llegamos por el método alternativo. Con el eje en la base no hace torque esto. Pero sí lo que estaba en el centro. Aunque al peso la pasará lo mismo que a la normal. No hará torque porque el ángulo entre la fuerza y el brazo es 180 grados. La suma de torques será solo el de la tensión, que es negativo. Y es igual a menos, por horario. El momento de inercia con el eje en la base por alfa. El momento de inercia en la base es el del centro de masas trasladado una distancia r⁻1. Alfa no cambia entre un método u otro. Al simplificar queda esto. En resumen, teníamos estas ecuaciones. Si trabajó con el eje en el centro, para hallar la aceleración necesitará también aplicar la segunda ley de Newton al disco. Así. Con el resultado del torque. Y la suma de fuerzas en el eje X para el disco m⁻1. Tiene un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Estas incógnitas son T⁻1, T⁻2, la fuerza de roce y la aceleración. Puede sustituir o reducir, como más le guste. Alternativamente. Con el origen en la base. Con las mismas ecuaciones de antes. Más el resultado del torque. Tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. T⁻1, T⁻2 y la aceleración. Más adelante igual hay que buscar la fuerza de roce aparte, pero este método es más rápido si solo se quiere la aceleración. En cualquier caso, la aceleración tendrá esta forma. El cociente de las fuerzas que hacen que se mueva menos las que tratan de que no se muevan, entre la suma de las masas. La fuerza que hace que todo se mueva es el peso de la masa puntual, nadie resta porque no hay quien se oponga a este movimiento y todo va dividido entre la suma de las masas. Claro, por ser cuerpos rígidos aparecen multiplicadas por factores que vienen del momento de inercia, pero siempre serán positivas en el denominador. Y saben que no puedo evitar hacer esto. ¿Ven lo bonito que se simplifica? La respuesta final sería 2 por la gravedad entre 3. El número de la bestia metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la aceleración angular de la polea es a entre el radio de la polea. Aproximadamente esto. Habría sido distinto si nos pidieran la del disco, porque los radios son diferentes. Las tensiones se despejan de las ecuaciones del sistema con el que hayan trabajado. Una da esto y la otra esto otro. Hacemos igual con la fuerza de roce. Prosigamos con el último problema. De trabajo y energía. El péndulo de un reloj antiguo está formado por una varilla de masa despreciable de medio metro de longitud unida a una esfera maciza de metal de 240 gramos de masa y 8 centímetros de diámetro. Cuidado, no nos dieron el radio sino el diámetro. Indique el momento de inercia del péndulo respecto al extremo superior de la varilla. ¿Quieren el momento de inercia? El momento de inercia de un sólido compuesto es la suma de los momentos de sus partes. Varilla y esfera.
No obstante, la varilla es de masa despreciable. No tiene momento de inercia. Recuerden que solo los cuerpos con masa tienen momento de inercia. Conocemos el momento de una esfera respecto a su centro. Es 2/5 de su masa por su radio al cuadrado. Pero esto no es lo que nos piden. Lo quieren allá arriba. Hay que mover ese eje. Con el teorema de los ejes paralelos. Toca sumar la masa de la esfera por la distancia que vamos a mover el eje al cuadrado. Determinemos esta distancia. Aún no estamos en el lugar correcto. Un poco más. Perfecto. Estamos en el extremo superior de la varilla. Evaluemos los datos. Recuerde que el radio es la mitad del diámetro, es decir 4 centímetros. Obtenemos lo siguiente. Este resultado es importante, lo necesitamos en la pregunta que sigue. Usted sujeta el péndulo, lo levanta a una altura de 4,2 centímetros, vertical, respecto al punto de equilibrio, y lo suelta. Halle la rapidez angular y la rapidez del centro de masas del péndulo cuando regresa al punto más bajo de su trayectoria. No hay roce en ninguna parte, así que la energía mecánica del péndulo se conserva. Alzamos el péndulo. Solo tiene energía potencial gravitacional. Nada de cinética todavía. Lo soltamos. Ahora no tiene potencial. Ha adquirido cinética rotacional. No tiene traslacional porque el péndulo rota, no se traslada. Rota respecto al punto P, así que el momento de inercia que tomamos es el calculado en la pregunta anterior. Despejamos la rapidez angular. Obtenemos esto. Ahora, la rapidez de cualquier punto del péndulo será su rapidez angular por la distancia a la que estamos del eje. El eje es el extremo superior del péndulo. ¿Dónde está el centro de masas del péndulo? Aquí. Porque lo único que tiene masa es la esfera. En este lugar, ¿a qué distancia estamos del eje de rotación? Pues a la misma que utilizamos en la pregunta anterior para hallar el momento de inercia. Evaluamos y obtenemos este resultado. Como pueden ver, era un problema extremadamente corto, en el que dominar los conceptos era clave. Hemos terminado el examen. ¿Qué tal les fue?